Señoras y señores asambleístas, muchísimas gracias por la oportunidad. Y permítame solo robar un minuto de esta intervención para en este 13 de abril rendir un tributo al maestro ecuatoriano, a ese maestro que nos formó en principios, en valores, en ética, en cívica, en moral, a todos los que tenemos un poco más de cana. Esos maestros que ven que sus alumnos tienen mejores días, pero ellos siguen teniendo días iguales. Así que para ellos ese homenaje especial en este 13 de abril, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de poderlo hacer en el seno de la democracia del país. Con esto quisiera pedir autorización para compartir una presentación que tengo, si es posible, por favor. Nos encontramos en el marco de la Comisión General. En este momento, el señor Marco López, delegado del Presidente de la República ante la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, está en el uso de la palabra. Solicito que se le permita la opción de proyectar, de compartir la pantalla. Y en efecto así sucedió. Quiero compartir un tema que a lo mejor es una verdad de perogrullo, que es el tema de la dolarización. Estamos en dolarización, ¿y qué es esa dolarización? Esa dolarización no es otra cosa que la renuncia que hacemos a que el país tenga su moneda propia y adopte de forma oficial la moneda de los Estados Unidos de América, que es el dólar. Y ninguna otra moneda, sino la de los Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto sustituye, en el caso nuestro, sustituyó al sucre por el dólar en todas las funciones de la moneda. Las funciones que tiene como reserva de valor, como medio de pago y como unidad de cuenta. Quiere decir que todas las transacciones que se hacen en el país se las tienen que hacer en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dólares emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica y no dólares emitidos por el Banco Central del Ecuador, lo cual no le está permitido, y aunque no le está permitido, la historia reciente recoge que hacia el 2017 habían 7,000 millones de dólares emitidos por el Banco Central del Ecuador, lo cual lo voy a ir a demostrar con números rápidamente. ¿Qué es lo que decimos? Hay que proteger la dolarización. ¿Y cuáles son los pilares que apoyan eso? Algunos ya se ha referido Verónica de manera muy acertada. Y yo quiero hacer énfasis en algunas cosas. Primero, el Banco Central no es un banco comercial. No pueden venir a confundirnos entre el multiplicador del crédito y la emisión de dinero. Los bancos centrales emiten dinero. Por eso hay un solo banco central por país. La banca comercial se encarga de multiplicar a través del crédito la masa de dinero que existe en la economía. Sin embargo, si nosotros tomamos el total del sistema financiero nacional y vemos el total de depósitos más líneas de crédito que ha recibido el sistema financiero nacional, estos superan a los créditos que el sistema financiero ha otorgado. Por lo tanto, dólar a dólar está respaldado cada dólar de crédito con un dólar de depósito. Es decir, hay una multiplicación de recursos a través del crédito, pero no hay una emisión de dinero porque no existe la emisión secundaria. Esa es una falacia hablar de emisiones secundarias. Existe una sola emisión, que es la que hacen los bancos centrales de cada país que tiene moneda. El otro sustento es que no pueden haber créditos, ni directos ni indirectos, ni compras de papeles, ni al Estado, ni a la banca pública. ¿Por qué? Porque esa es la forma de desangrar, es la forma de ensanchar
el balance del Banco Central y cuando se ensancha el balance del Banco Central sin tener los dólares de respaldo necesarios, lo único que se está haciendo es incrementando la emisión inorgánica de dólares en la economía. La regla de los 4 sistemas, yo creo que lo ha explicado muy claramente ya Verónica, y voy a aprovechar más bien los minutos luego para mostrarlo de manera numérica. La independencia técnica en la toma de decisiones de una junta monetaria y de una junta financiera. Esto es fundamental porque los temas monetarios y los temas financieros, de política financiera y de política de crédito, son temas técnicos, son temas que afectan sensiblemente a todos los 17 millones de ecuatorianos y por lo tanto se debe tomar de una manera alejada de los intereses políticos que puedan existir en un momento determinado. Nosotros hoy defendemos con la misma vehemencia que defendíamos esta ley hace unos pocos días. Antes del día domingo defendíamos exactamente con la misma vehemencia, independientemente del resultado que se haya dado ayer. Y hoy la estamos defendiendo con la misma vehemencia que defendíamos que hemos defendido esta ley durante todo este tiempo desde el 2019. Luego, debe haber una asignación clara de funciones entre estas dos juntas, entre la Junta Monetaria y la Junta Financiera, de tal manera que evite cualquier conflicto entre estos cuerpos colegiados. Ahora, si los nombres llaman a error, si no gusta el llamar Junta Monetaria y Junta Financiera, les dejo flotando en el aire, en el mundo entero. Por ejemplo, el mercado de valores es administrado o es regulado, las políticas son emitidas por comisiones de valores. Pero si no les gusta el tema de junta, bien podría llamarse una comisión de política y regulación monetaria y financiera, para ir un poco en la línea que va el mundo en lo que respecta al tema de mercado de valores, y así ustedes tendrían una junta monetaria y una comisión de política y regulación financiera. Un tema que es importante aclarar: el origen y uso de los recursos financieros. En toda empresa, en toda institución, y el Banco Central no es una excepción, primero se originan los recursos. Y después de que se originan los recursos, después de que la institución tiene fondos, entonces los puede usar. Y en el caso del Banco Central no es una excepción. Si al Banco Central no se le hubiera dotado de un patrimonio, si al Banco Central no se le hubieran depositado los fondos que tuviera, el Banco Central no tendría absolutamente $1 con qué invertir en nada. Por lo tanto, los activos que existen en el Banco Central del Ecuador es gracias a que se puso un patrimonio y gracias a que se depositó dólares en las cuentas corrientes que maneja el Banco Central del Ecuador. Ahora, aquí yo quiero hacer una identificación, un tema bien claro. Muchas veces, cuando nos interesa, se juega a que el Banco Central es un banco comercial, y cuando no nos interesa, se juega a que el Banco Central no es un banco comercial. Digo que se juega al un lado y al otro lado, ¿por qué? Porque cuando se trata de decirle al sistema financiero, por cada $100 te voy a quitar 5 para yo resguardarlo, yo Banco Central resguardarlo, porque yo soy más seguro que todos ustedes, yo soy más seguro que todo el sistema financiero. Entonces allí sí se ve como Banco Central, el banco seguro del país. Cuando se le dice al sector público, ustedes no pueden ir a depositar $1 en el banco, en el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado corre riesgos que nosotros como Banco Central no corremos. Y por lo tanto, como nosotros como Banco Central somos los más seguros de este país, entonces ustedes están obligados a dejarnos aquí el dinero, y se le prohíbe a todo el sector público a que deje su dinero en la banca privada. Si el Banco Central
es un banco privado más, entonces un banco comercial más. Entonces, dejemos en libertad a todo mundo que lleve sus depósitos a donde estime conveniente. Que la banca privada ponga los depósitos en el exterior, que el sector público ponga los depósitos en la banca privada. Dejemos entonces que el Banco Central juegue el rol de banca privada, de banca comercial, y que compita con la banca comercial. Pero allí ya no, allí se dice no, el Banco Central es el más seguro. Pero cuando le toca probar su seguridad, cuando le toca probar su fortaleza, cuando le toca tomar las decisiones que demuestren que realmente es el banco más seguro del país, entonces allí sí se pone la otra camiseta y dice, no, yo soy banca comercial. Y yo, al igual que cualquier banco comercial, debo dar préstamos. Y entonces allí comienzan a darse los errores, que los paso a demostrar matemáticamente. Miren, ¿por qué se pone primero los pasivos? Por lo que hemos hablado, por lo que les he dicho. Al sector privado, estos depósitos que están aquí, se lo obliga a que lo depositen en el Banco Central. El 30 de septiembre del 2008, el Banco Central tenía depósitos del público por 3.153 millones y del sector público 3.812 millones. Es decir, tenía 6.965 millones de dólares que había recibido en depósitos el Banco Central. ¿Cuánto había en reserva internacional? 6.511 millones. Ese descalce, que muchos dicen que no conocen lo que es un descalce, a lo mejor en inglés conocen la palabra descalce, se dice gap. Entonces se habla de los gap de plazos, se habla de los gap de tasas, de los gap de monedas. Entonces, descalce es eso, ¿verdad? Pero como no tenemos que andar con los anglicismos, por eso le llamamos descalce. Eso es un descalce. Es la diferencia entre ¿qué? Entre los pasivos monetarios que maneja el Banco Central y los activos monetarios que maneja el Banco Central. ¿Y por qué los llamamos así? Pasivos monetarios porque son extremadamente exigibles. Todas son cuentas corrientes que hoy los gobiernos autónomos descentralizados podrían ir y pedir toda su plata. Y el Banco Central está en la obligación de pagar toda la plata que le requieran los gobiernos autónomos descentralizados. Porque esos pasivos son exigibles de inmediato. Por eso son pasivos monetarios. Y los activos son monetarios porque tienen una característica, deben tener una característica para ser monetarios, que puedan ser liquidables inmediatamente y se puedan convertir inmediatamente en dólares efectivos sin generar pérdidas. Entonces, un bono del Estado ecuatoriano, ¿lo podemos vender en este momento? ¿A quién se lo vendemos? Y si se lo vendemos, ¿en cuánto lo podemos vender? Entonces, ese es un papel que no es líquido, por lo tanto, no es un activo monetario. Un bono del Tesoro americano, nos tardamos más en poner la oferta en cualquier mecanismo de transacción en el exterior a que esa oferta haya sido tomada inmediatamente y podamos tener los dólares de regreso de manera inmediata. Por eso, esos son activos monetarios. Entonces, en esa época, en el 2009, solo había este descalce de 454 millones que estaba garantizado por un bono de 1.235 millones de dólares, que era el famoso bono AGD. Y aquí se habla que para qué sirve la reserva, ¿verdad? La reserva sirve para resistir los choques externos. ¿Y cuáles fueron los choques externos que recibimos? Todos recordamos que en diciembre del 2008 el petróleo llegó a $28 el barril y se mantuvo así más o menos a $40 en promedio hasta mayo. Después, en junio, hace una inflexión la curva y comienza a subir. ¿Qué es lo que le pasa a los depósitos del Banco Central? De 6.965 millones bajan a 3.200. Es decir, los dueños de la plata en toda la crisis pudieron girar. ¿Por qué? Porque había un Banco Central que entendía claramente cuál era la función, que la función no era gastarse la plata, que la función de gastarse la plata es de quienes son los dueños del dinero.
Y cuando ellos lo requirieron, entonces hubo el dinero suficiente para poder pagar y poder paliar esta crisis fuerte, porque fue un choque fuerte. Si ustedes recuerdan, el barril de petróleo llegó a $142 y de $142 se desplomó a $28. Entonces, ustedes podrán calcular fácilmente el efecto de esa crisis. Y el Banco Central estuvo allí para resistir. ¿Por qué? Porque había una regla de respaldo que estaba consagrada en el artículo 2 de la Ley del Régimen Monetario, que en el 2010 se intentó dar de baja y quitarlo de la ley, pero no tuvieron éxito, sino hasta el 2014, cuando se pone en vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y cuando se pone en vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero, entonces tenemos esta realidad. Casi 10.000 millones de dólares en depósito y tan solo 2.800 millones de dólares para poder responder ante estos depósitos. Si aquí, estando en crisis, hacíamos exactamente lo mismo que se hizo el 31 de mayo del 2009, que se giraron todos los fondos, entre septiembre y mayo del 2009 se giraron los fondos, se giró el 54% de los depósitos, que es lo que hacíamos. Hubiera el 54% de los 9.900 millones de dólares, son algo así como 5.600 millones de dólares, hubiéramos pasado al récord, a los récords de Guinness, porque hubiéramos sido el único país en donde quebró la Coca-Cola y hubiéramos quebrado el Banco Central del Ecuador. Por eso es importante la regla de respaldo. Por eso es importante la relación entre activos monetarios y pasivos monetarios. Y por eso es importante esta ley. Con el tiempo hemos ido recuperando. Al 31 de diciembre ya teníamos una mejor posición de respaldo. Y esa mejor posición de respaldo llegaba al 52% de respaldo. Antes solo teníamos 28%. Entonces, ¿cuál es el éxito de un banco central para que mañana pueda seguir diciendo: yo soy un banco seguro y por eso te quito de cada $100 que te depositan, te quito 5, y por eso te prohíbo a ti, sector público, que le deposites a la banca privada, porque en la banca privada corres riesgos que conmigo no corres? Estos depósitos son obligados y por lo tanto, si yo los obligo a que los tengan conmigo, debo estar obligado a respaldarlos adecuadamente dólar por dólar. Esa es la razón de existir de este corazón de la ley, que es los 4 sistemas que deben ir obviamente acompañados de esa independencia técnica para tomar esa relación. Miren cómo históricamente, cuando en el 2008 todavía estaba vigente el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario, en el 2010 la entonces gerente general encargada ante la Comisión de lo Económico, presidida en esa época por el señor Paco Velasco, declara a través de una carta que no puede presentar el balance general del Banco Central en la forma que le exigía el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario, porque no cuadraban esos sistemas. Es decir, no tenían los suficientes fondos para respaldar. Habían roto la ley en el 2008 y rompieron la ley hasta el 2014. Y en el 2017 quedó una brecha, quedó un descalce de 7.000 millones de dólares, que es ese descalce que lo mantenemos históricamente y que gracias a que la Asamblea Nacional tomó una decisión valiente que representó probablemente desde el punto de vista político para un ministro de Finanzas pegarse un tiro en el pie, que es decir, no se puede invertir en bonos del Estado. Entonces, se pudo controlar y no ha aumentado esa brecha. Pero ese artículo no es suficiente, porque solo dice que no invierta en papeles del Estado. Pero en ningún lado dice, por ejemplo, que yo le diga al Banco Central: oye, registra una cuenta por cobrar y dime que tengo dinero en la cuenta única del Tesoro. Eso no está prohibido en este momento. Lo que está prohibido es que no le compre bonos del Estado.
Entonces, no es suficiente lo que se hizo. Por eso es que con la misma vehemencia que hicimos, que hemos expuesto la ley y que hemos defendido esta ley, la defendemos hoy y la defendimos antes del día domingo. Y la seguiremos defendiendo con la misma vehemencia porque esta es una ley en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores y señoras asambleístas. Hemos escuchado ahí a Marco López, delegado ante la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Agradecemos la presencia del ingeniero Marco López. A continuación, interviene el economista Vicente Albornoz. Muy bien, hemos escuchado ahí entonces la disposición. Tiene la palabra, economista. Tenemos una nueva... muchas gracias. Ahora, en el uso de la